A partir de este momento usted tiene una cita con la realidad. Todos los jueves a las 6 de la tarde por su canal preferido. Usted disfruta el análisis de los temas más importantes que suceden en nuestro país, en el campo político, económico, social y cultural, en la compañía de nuestros invitados. Bienvenidos. Buenas noches Costa Rica, bienvenidos a un espacio más de TV Plus, como siempre con el análisis de temas de actualidad en este su programa Punto de Vista, donde su opinión vale. Hoy vamos a compartir con ustedes un tema que probablemente les va a llamar la atención, les va a gustar, pero que es bastante desconocido en Costa Rica. Ese tema se llama violencia estructural. Violencia estructural, ¿qué es violencia estructural? ¿De qué se trata? ¿Qué implicaciones tiene? Bueno, me acompaña el día de hoy un experto, Marco Vinicio García León, ex asesor parlamentario, un hombre que ha dirigido campañas electorales en Centroamérica y Sudamérica, una persona que conozco, tengo un muy buen concepto de él por su sensibilidad social, con quien queremos compartir para que nos explique qué es violencia estructural, cómo la definimos, cómo la podemos entender y qué implicaciones, o como diría por ahí un ex profesor, implicaciones podría tener en la vida de todos nosotros, ¿verdad? Porque a veces hablamos de inseguridad, a veces hablamos de criminalidad, de homicidios, hablamos de descomposición social, pero nunca nos preguntamos por qué. Y creemos que la violencia la resolvemos con más policías o con leyes más fuertes. No quiero decir que eso no sea necesario, claro que es importante. Durante esta semana que transcurrió, hubo un encuentro entre poderes de la República para tratar de buscar una solución a la problemática de inseguridad que vive Costa Rica, esa pandemia que nos golpea desde hace 20 años, que tiene que ver con esa cantidad de más de 10 homicidios por cada 100.000 habitantes, pero ¿cuál será la causa? Todo esto podría ser una de las causas, de las tantas causas. ¿Será que además del crimen organizado, el crimen a nivel internacional, tenemos una carne de cultivo dentro del mismo país que se llama violencia estructural? Marco, bienvenido, gusto tenerte por acá y contarnos un poco qué es violencia estructural en un país, en una sociedad, cómo la podemos entender y qué implicaciones podría traer consigo la violencia estructural, si tiene que ver algo que nos lleve, ¿por qué no?, también a la inseguridad. Bienvenido a Punto de Vista. Bueno, muy buenas noches, Carlos, agradecerte la oportunidad. Buenas noches, queridos escuchas. Este tema de la violencia estructural, como bien lo dijo Carlos al principio, curiosamente es terriblemente desconocido, no solamente por el pueblo, los mismos profesionales, muchos profesionales ni siquiera conocen el concepto. Y lo más absurdo de todo es que es quizás la principal estructura sociopolítica que afecta impresionantemente a toda la población, rico o pobre, pero especialmente a la de menos recursos. Es la fuente de generación, desde muchos puntos de vista, de delincuencia, por resentimiento social especialmente, porque muchos de los barrios marginales precisamente obedecen a todo un resultado de concentración de gente de bajos recursos que han tenido que llegar a eso, porque de una u otra manera el sistema no les ha tendido la mano adecuadamente. A veces muy fácilmente señalamos a un criminal sin darnos cuenta cuál es la génesis, de dónde partió que ese individuo haya cometido un hecho delictivo. Y para ponerlo en simple, ¿qué es la violencia estructural? Bueno, digamos lo que es todo aquello que se arma en un Estado entre un grupo de poder económico y un grupo de poder político para favorecer sus intereses. Y eso va desde una simple política hasta la promulgación de leyes.
porque aunque no lo crean, hay leyes que pueden estar premeditadamente pensadas, manipuladas, precisamente para el beneficio de ciertos grupos de interés económico y político. Y no crean que Costa Rica se salva de eso, jamás de la vida. Tenemos muchísimos casos que podemos hablar al respecto. De hecho, hay un caso muy reciente que se puede interpretar como acción de la violencia estructural. Es el hecho de que se está incluyendo el tema de la exoneración de algunas grandes empresas, algunas de ellas ya de por sí evasoras, históricamente, en el contexto de la ley que es la ley de, ¿cómo se llama esta? Para lo del sacarnos de la hoja negra de los paraísos en Europa. La lista gris, sí. La lista gris. Eso es purita violencia estructural, porque están aprovechándose precisamente unos vivillos de una oportunidad como esta para meter un factor cuyo único fin es beneficiar a empresas de muy grandes capitales. Primero que todo, para quitar el hecho de Costa Rica de la lista gris, no se necesitaba incluir ese tipo de artículos en esta ley. Pero sin embargo, se vio muy bien la oportunidad de algunos, repito, pibillos, sobre todo del poder económico y de legisladores que se prestan a ese juego conjuntamente con los demás políticos que en estos momentos ostentan el poder y están haciendo esta jugada. Espero que finalmente la cosa no fructifique y que de alguna u otra manera eso se pueda frenar. Entonces, repito, resumiendo, hay un poder económico y un poder político. Es mentira que el poder político está sobre el poder económico. El poder económico está sobre el poder político. Digámoslo mejor, estos son los titiriteros que manejan a las marionetas que son los políticos, que se prestan al juego de los grandes poderes económicos para favorecer sus intereses específicamente. Y todo está manipulado con esa mira. Eso es en esencia. Es muchísimo más complejo, obviamente, a nivel social, económico, incluso hasta ambientalmente y políticamente hablando. Pero para ponerlo así en resumen, y como para que tratemos de entender de que sí, ese fenómeno del poder económico y el poder político unidos para buscar favorecerse o favorecer sus intereses, es una cosa que no es de hoy, es una cosa básicamente que ha sido histórica desde que el hombre aprendió a hacer política. Así que lo que sí yo siempre he criticado es por qué, yo me pregunto, cuando se dan clases de educación cívica en un colegio o en una escuela para supuestamente preparar al ciudadano a ser un buen ciudadano, ¿por qué no se les enseña este tipo de fenómenos? ¿Por qué no se les enseña de que esto ocurre y que ojalá que en el futuro, a sabiendas ellos de los males que esto genera, no se presten a seguir con ese tipo de juegos? Yo creo que mucha de la corrupción que nosotros tenemos hoy, Carlos, precisamente se centra en eso, en esa falta de conocimiento de cómo se nos manipula. Porque si hay algo que hace en la que son expertos estos grupos es manejar precisamente a la población o a los grupos de interés social económico de un país para sus intereses, valga la redundancia. Ahora bien, podemos entender entonces como violencia estructural usar la legislación de un país, el andamiaje institucional, el aparato estatal, la estructura, una estructura de gobierno, de división de poderes para de repente imponer los intereses de una clase oligarca, burguesa o una plutocracia, como queramos llamar,
para que los intereses de ese sector privilegiado prevalezcan sobre el interés del bienestar de las mayorías, de las masas. Sí, claro. ¿Verdad? Uh-huh. Podemos llamar que eso es violencia estructural. En otras palabras, antes un político en el siglo pasado decía que la estrella de un partido político siempre debería ser el interés de la mayoría. Uh-huh. Ese político está muerto, ¿verdad? Era don Pepe Figueres. Eso, cuando se veía la política así, no había violencia estructural, pero de un pronto a otro empezó a prevalecer el interés de sectores privilegiados como el sector exportador, algunos sectores privilegiados del turismo, sector financiero, entre otros, que al final de cuentas vinieron a imponer su prevalencia en la política de Estado, penetraron partidos políticos, llegaron a influir en esos partidos políticos, y al final de cuentas hoy lo que vemos es que prácticamente el aparato estatal responde a los intereses y necesidades de ese sector y no de la colectividad. Y lo más triste es que cuando decimos aparato estatal, ahí va incluido también el Poder Judicial. Sí, claro. El Tribunal Supremo de Elecciones, la Contraloría General de la República en sus resoluciones, en fin, las universidades públicas y privadas, o sea, instituciones autónomas, las mismas municipalidades, o sea, ahí va incluido todo. Y bueno, la pregunta que uno se hace de todo esto es, si encontramos un modelo de Estado, ¿verdad?, diseñado de esa forma, hay dos preguntas que uno se puede hacer. Una es, ¿qué implicaciones tiene esto? Que es lo que quisiéramos responder en la segunda parte del programa del día de hoy. Pero además de eso, ¿a qué podemos llamar entonces a un sistema de gobierno de ese tipo? Porque, Marco, si democracia es el gobierno de las mayorías, el interés del gobierno de una minoría privilegiada económicamente no es democracia, eso sería una plutocracia. Entonces le pregunto, ¿es que acaso entonces en un país donde prima la violencia estructural, realmente ya no estamos ante una democracia, estamos ante una plutocracia, o sea, el gobierno de un sector económico privilegiado y no de las grandes masas? Totalmente de acuerdo. Precisamente, si hay algo falso, es que nos consideremos como tales un país democrático. Nosotros tenemos un sistema político que está enmascarado dentro de un contexto de democracia, pero no es democracia. Recordemos aquí la lamentable pero veraz frase que externó José Figueres cuando se refirió al pueblo de Costa Rica. Este es un pueblo de campesinos domesticados. Qué profundo es eso si lo empezamos a analizar a detalle, porque dice demasiado sobre el cómo el sistema nos fue llevando, y yo diría lastimosamente cada vez más, a una situación en donde hemos perdido la noción de civismo ciudadano, de nuestra responsabilidad cívica como ciudadanos, que va muchísimo más allá de la simple emisión de un voto, y que empieza, no en el momento que yo voto, que empieza desde el momento en que analizo por qué es que yo voy a votar, por quién voy a votar, a quién voy a elegir, qué es lo que necesito y con qué me está respondiendo este individuo que yo voy a elegir. Pero perdón que interrumpa, Marco Benicio, pero es que si en la escuela o en el colegio nos hicieron creer que democracia es el gobierno de las mayorías, ¿verdad?, y nos dijeron que Costa Rica era un país democrático porque Costa Rica gobernaba el que sacara más votos en una elección popular. Pero resulta ser de que cuando uno interioriza cómo son esos procesos electorales, se da cuenta de que en Costa Rica realmente no está ganando o no está gobernando una mayoría que obtiene más votos o saca más votos en una elección,
sino que en realidad se está poniendo en el poder a un grupo privilegiado, a un grupo oligarca, ¿verdad? A través de actores políticos que lo que van a hacer es dirigir sus intereses, ¿verdad? Los intereses de ese grupo privilegiado, y al final de cuentas lo que se va a generar a través de la estructuración del Estado costarricense es precisamente eso que me acabas de mencionar, que es esa violencia estructural, es usar el andamiaje del aparato estatal para beneficio propio de ese sector privilegiado y no para los intereses de esa mayoría. Pero bueno, nos hicieron en un principio creer que el que saca más votos gana. Entonces, qué difícil es para una persona con sexto grado o con un simple bachillerato entender lo que hay detrás de todo esto. Porque en realidad entendemos por plutocracia un sistema donde usted lo hacen creer que gobierna el pueblo, que gobierna la mayoría, pero en realidad quien está hiriendo los destinos de ese país es un grupo o un sector privilegiado. Y aquí me lleva a otra gran pregunta, Marco Vinicio. ¿Qué podemos entender nosotros entonces, o cuál país podríamos entender que no es una plutocracia? Porque el mundo, vaya, cuando yo vuelvo a ver hacia todos los horizontes, de izquierda, de derecha, capitalista, socialista, democrático, totalitario, régimen dictatorial o semidictatorial, me percato que al final de cuentas lo que está hiriendo los destinos de ese país es un grupo económico privilegiado, ¿o me equivoco? No, en lo absoluto, y más bien si me sonrío es porque estoy coincidiendo, o me leíste el pensamiento en el momento de lo que te iba a decir a continuación. En estos, señores, no hay derecha, no hay izquierda. No. O sea, empecemos a salirnos del engaño. Tanto la izquierda como tanto la derecha ejercen violencia estructural. En algunos casos más violenta que en otros. Que yo diría que en los casos de precisamente los países socialistas, y me voy al caso de Bolivia, en los 14 años de gobierno de Evo Morales, me tocó vivirlos allá, lo experimenté en carne propia y sé de qué estoy hablando. Pude ver cómo un individuo socialista se hizo de todo un grupo, precisamente de capital político, económico, y entre ellos manejaron el país a su libre antojo. Fueron años alegres para el narcotráfico, fueron años alegres para los contrabandistas, fueron años alegres para un montón de ese tipo de grupos, pero no fueron años muy alegres para la mayoría del pueblo. El pueblo debió de gastar sumas exorbitantes de dinero en hacerse museos para levantar el ego del señor Evo Morales, un museo personal hecho con dinero del Estado. Un país pobre en donde hay una pobreza enorme y una hambrura enorme en los indígenas, hermanos del señor Evo. Él se hizo comprar un avión privado para tener el avión era el primer avión que se tenía en Bolivia desde el punto de vista presidencial. Así que, como les digo, y si alguien me dice a mí que Maduro no tiene violencia estructural para Venezuela, yo les preguntaría, bueno, ¿y por qué se están arriesgando por miles a cruzar el Darién escapando de lo que les da el señor Maduro socialmente? O sea, igual pasa, en el caso de nosotros la cosa podríamos decirla que es más suavecita, afortunadamente. Yo por lo menos de lo que conozco, que no sean gobiernos extremos de extrema derecha, sino la mayoría de los gobiernos socialdemócratas, creo que puedo decir que son más suavecitas las violencias estructurales. No quiero decir que no existan. Bueno, vamos a ir a la pausa porque luego del corte vamos a tratar de entender cómo esta violencia nos puede afectar
en la vida cotidiana, ¿verdad? En la vida de cada quien, por ejemplo, en el tema de seguridad. Pero lo vamos a tratar de entender desde un punto de vista sociológico. Vamos a ir a un consejo y ya casi continuamos. En este mes de octubre celebramos a la persona adulta mayor. Por eso tendremos muchas actividades como bailes, bingos, cimarrona, mascaradas y muchas más. Este gobierno local les invita a todas las personas adultas mayores, a sus familias, amigos y a toda su red de apoyo a que participe en cada una de las actividades que tenemos programadas para este mes de octubre. No se pierda, visiten nuestras redes sociales y ahí pueden consultar los días, las horas para que puedan acercarse a esta oferta programática. ¡Los esperamos! Continuamos compartiendo con el señor Marco Vinicio García León, ex asesor parlamentario en nuestro país, también una persona que ha dirigido campañas políticas a nivel local, a nivel comunal o regional o cantonal en Centroamérica y en Sudamérica, un hombre versado en la materia política, hoy tratando el tema de violencia estructural, qué es y cuánto nos afecta, de qué forma influye en la vida cotidiana de los ciudadanos en una nación. Marco, en la primera parte del programa definimos un poco, que violencia estructural podemos entenderla como aquella estructuración del andamiaje estatal para favorecer a un grupo económico privilegiado, ¿verdad? En perjuicio de los intereses o de la conveniencia de las mayorías, haciéndonos creer que gobierna el pueblo, ¿verdad? Las masas, la mayoría, cuando en realidad pues quienes manipulan o controlan los hilos conductores del poder son un grupo económico privilegiado, como decía en un principio. Por ahí nos dabas algunos ejemplos de cómo podemos entender la violencia estructural, nos aclarabas que eso también pues no es un tema ideológico, tanto se dan en gobiernos socialistas como en gobiernos capitalistas o disque democráticos, y nos dabas algunos ejemplos de lo que tú consideras que es violencia estructural. Pero en concreto en la vida cotidiana de cada quien, de cada uno de nosotros, ¿cómo podemos entender que la violencia estructural nos afecta? Por ejemplo, en el tema de inseguridad, ¿cómo podríamos entender que parte de las razones de la inseguridad no solo es por un asunto de una legislación blanda en materia penal, que pues hay en Costa Rica, lo hemos dicho aquí muchas veces, la falta de policía, la falta de un sistema de seguridad fuerte, sino también, entender que parte de la causa de esa carne de cultivo de tanta descomposición social que lleva a la inseguridad tenga que ver con violencia estructural. ¿Nos podrías dar un ejemplo o explicar por qué? Bueno, el mejor ejemplo que yo podría usar en este momento, precisamente hablando de Costa Rica, es el hecho de que yo me fui para Sudamérica aproximadamente unos 20 años, y cuando yo volví de Sudamérica a Costa Rica en el 2017 me encontré otra Costa Rica. Cuando te fuiste, ¿cómo era Costa Rica? Eso es un buen tema. Bueno, Costa Rica era un país muchísimo más tranquilo. Yo me acuerdo, yo le digo a mis amigos, y no me lo creen hoy, sobre todo cuando son muchachos. Yo les decía, vean, mae, yo me salía del bar, borracho, 3, 4 de la mañana, solito, ahí iba para la casa. Y tenía que caminar por barrios a veces hasta sin luz, porque yo vivía detrás del estadio, y las calles incluso no tenían pavimento. Y no había ningún problema. Nunca en mi vida, ni siquiera sentí temor que me fueran a asaltar. Hoy ni siquiera en broma se me ocurre a las 10, 11 de la noche subir solo. Ni siquiera. ¿Por qué? Porque ya el solo hecho de pensarlo, yo digo, no, mejor no subo. O sea, que ya hoy día yo llegue como ciudadano a decir, no en esas palabras, pero con mis actos, que tengo miedo de subir, es clara evidencia
del sistema en el que estoy viviendo y de la presión de delincuencia que siento yo y el peligro que eso me hace sentir en algo que antes era paz. Y además, por ejemplo, yo digo, bueno, hemos progresado, entre comillas. ¿Por qué? Antes vos tenías un guarda que tenía asignado diferentes sectores de la ciudad, los famosos rondas. Y usted veía presencia policial a pie o en las famosas patrullas, pero se sentía la presencia, se sentía que la ciudad estaba siendo resguardada. Hoy día no. ¿Cuándo viste un policía en la calle caminando? No, señor, eso es historia. Tienen muchísimo más equipo, motos y vehículos, y es cuando menos presencia hay en la calle. Y es cuando más policías hay también. Y cuando más policías, más miembros. Hemos llegado a tener hasta 16,000 policías y uno no los ve, no sabe dónde están. Véanlo en tránsito. En esas épocas que usted menciona, nunca tuvimos más de 5,000 policías. ¿Sí? Usted me dice, ¿cómo afecta, por ejemplo, esas cosas? Bueno, muy sencillo, vea. Sacaron, por ejemplo, a los tráficos de las carreteras. Porque el tráfico solo llega cuando se le llama que hay un accidente. Ocasionalmente va a aparecer, si por casualidad va para algún lado, apareció y ahí vi un tráfico. Pero por lo general nunca se va a ver tampoco. Y llegan en la 2-3 horas. Y llegan 2 horas cuando hay un choque. Exacto. Entonces, usted ve hoy día, por ejemplo, algo que no veías hace 25, 30 años, que era una moto a todo full con el sonido en el país verde ecológico, hoy llamado Costa Rica, supuestamente modelo de desarrollo sostenible y ambiental. Entonces, hay una serie de incongruencias que tenemos, que son por políticas, yo no sé a qué obedecen exactamente. En el caso de la policía, yo diría que de alguna manera estamos alcahueteando el tema, porque el sacar yo el policía y tener menos presencia en la ciudad, doy más libertad. Por ejemplo, váyase usted un ratito ahí al mercado de Heredia. Si está un rato ahí, por el lado, sobre todo el costado sur, y va a ver la fiesta que hay ahí de, ¿cómo se llaman? Drogadictos, expendedores de drogas, que a vista y paciencia de Raimundo y todo el mundo tienen ahí sus grandes negocios. Pero no solo en Heredia, en Alajuela, no. San José, le estoy dando solamente un ejemplo. Guanacaste, la zona norte, la zona sur. Y no solo en un cantón central, no en cualquier parte del país. Ahora, ¿En cuál esquina no se vende droga en Costa Rica? Totalmente, pero raramente la policía no se da cuenta, ¿verdad? Solo los ciudadanos sabemos que fulano vende y que en tal lado ni se arrime porque ahí lo pueden matar. Bueno, no vayamos muy largo. Ahora que salió precisamente esta comunicación de lo que vergonzosamente un periodista de México se dejó decir, de que el gobierno, y digo vergonzosamente en el sentido de que a mí me da vergüenza leer esas noticias, no que lo haya dicho el mexicano, porque es tu país, es Costa Rica. Más bien se lo aplaudo, de que haya dicho, porque dicen que cuando el río suena pececito guiriguiri, eso tiene algún trasfondo. Usted ve la violencia de hoy día, y qué es el tipo de violencia que usted tiene, que ve hoy día. Crímenes al mejor tipo del narcotráfico. Que encontraron a tal fulano allá sin un brazo, descuartizado, o que lo encontraron allá con el auto quemado en media calle, y que lo encontraron. Ese es el tipo de... No, o encontraron una cabeza. O encontraron una cabeza. ¿Sí? Allá para eso hay que figurarle la cara. Entonces yo le preguntaba a alguien del Limón, mira, pero ¿por qué es que tienen que figurarle la cara? Es que los medios no publicaron la foto porque es muy grotesca, hay chiquitos viendo esto. Y realmente es antiético publicarlo. Pero a mí sí me enseñaron la foto y me dieron el video original. Mira, es que ese es el rompecaras, el que lo mató. ¿Cómo que lo mató el rompecaras? Sí, lo mató el rompecaras. O sea, ahora hay sicario rompecaras, ¿verdad? Es que usted identifica. Es que resulta ser de que esto aparentemente se rumora, se sospecha allá en el Caribe, que tiene relación con un crimen que se dio en la playa, donde también al otro les pegaron la cara.
había que sacarse supuestamente el clavo. Yo no sé si será cierto, me hay que ver qué dice los J, todo esto. Pero según cuenta el Correo de las Brujas, ¿verdad? Por ahí anda el asunto. Y cuando uno al pueblo lo llama, uno que es comunicador, que casi que todo se entera, ¿verdad? No todo se puede publicar, pero la gente le cuenta a uno de todo, ¿verdad? Uno dice, vaya, a ese extremo hemos llegado. El colmo, detuvieron a 2 sujetos, un hondureño y un nicaragüense, porque supuestamente, según dice el denunciante, lo venían siguiendo para matarlo. Aparentemente el denunciante tampoco es un angelito, no lo conozco. Le encuentra $70,000 a los sospechosos y dice la policía que antes de capturarlos botaron un arma. No me consta. Eso fueron las declaraciones del policía en un canal de televisión. Pero ya están sueltos. Porque la legislación lo permite, ¿verdad? Entonces yo me pregunto, vaya, si yo voy a Honduras o voy a Nicaragua y hago eso, ¿qué pasaría conmigo, Marco? No, bueno, yo no sé el caso ¿Qué haría conmigo si yo voy a Nicaragua a hacer eso? Yo no sé qué es el caso de Nicaragua. Sé, mínimo estaría en el chipote, mínimo. Yo no sé en el caso de Nicaragua. Si es que quedo vivo, ¿verdad? En Honduras no lo sé. Sí. O sea, yo lo que digo es, vaya, y todo esto es violencia estructural, porque pareciera que es, entonces, todo un aparato legislativo, ¿verdad?, que hizo leyes, que legisló, pareciera a favor de un sector privilegiado, en este caso el crimen organizado, con una legislación laxa, blanda, que le favorece para hacer y deshacer. A tal punto que llega la embajada americana y le dice un periodista de la Nación, mire, qué pena, pero es que Costa Rica es el país más apetecido por los carteles de Norteamérica y Sudamérica, porque es el que más mar territorial tiene, y al mismo tiempo ahí pues el bodegaje de la droga se paga con droga y no con dólares, pero el que menos inversión tiene en seguridad, ¿verdad? Y donde la legislación es muy blanda y la corrupción polula. Entonces uno dice, vaya, qué feo, como se dice, qué vergüenza, ¿verdad? Se siente uno feo, ¿no? Pero la violencia estructural también crea un marco, yendo un poquito más allá, que me parece que ahí te faltó explicar un poco. Tiene que ver con que al final de cuentas el Estado privilegia el interés del grupo o el sector privilegiado. Esto suena a veces como a resentimiento social, créame que yo no soy de esos, pero es una realidad. ¿Y cómo podemos ver esos ejemplos? Bueno, esos ejemplos los vemos cuando nos percatamos que en educación tenemos una educación pública que prácticamente ya no sirve para poco, casi nada, versus una educación privada, ¿verdad?, un sector privilegiado, bueno, que así funciona más o menos medianamente bien en Costa Rica, o un sistema de salud que hace aguas, que el presidente de la República dice que está quebrado, y no es que está quebrado, es que no quiere pagar la deuda que el Estado le tiene, ¿verdad?, versus el que tiene mucho dinero, pues puede ir a Miami, puede ir a otras partes del mundo a hacerse la cirugía que en la caja lo mandan a esperarse 3, 4, 5 años, si es que llega vivo, y si es que todavía tiene solución cuando le hagan la cirugía. Esos son ejemplos de la violencia estructural, o versus cuando uno ve, pues, te faltan 2 ejemplos claves, Marco: desigualdad, versus vamos a ver, injusta distribución de riqueza, ¿verdad? Esa desigualdad en todo ese aparato social y de desarrollo que debería existir, que ya no existe, pero en Costa Rica, cuando te fuiste para Sudamérica sí existía, porque la educación era buena y servía, la salud era buena y servía, el aparato de justicia servía, la legislación funcionaba. Lo que ahora tenés ya pues como que no funciona, versus aquella injusta distribución de riqueza, donde parece que la concentración de riqueza en Costa Rica es cada vez mayor hacia sectores privilegiados y menor hacia las grandes masas, hacia los sectores más desposeídos. Y dice la CEPAL que ese es uno de los principales problemas que tiene nuestro país, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entre más Producto Interno Bruto hay, menos índice de Gini tiene Costa Rica. ¿Y cómo es eso? O sea, menos riqueza llega a manos del trabajador. Y esto puede sonar como un discurso socialista o populista, o yo qué sé, ¿verdad? Créanme que no es por ahí la intención nuestra, nada que se parezca. En realidad es que sí tenemos un problema serio de desigualdad y distribución de riqueza. Vea el mejor ejemplo de eso, Carlos. Y todo esto es violencia estructural, ¿no? Vea el mejor ejemplo de eso.
Guanacaste es la provincia que tiene el mayor ingreso por turismo de la nación, y sin embargo es también a su vez la mayor índice de pobreza. Y debería tener el mayor ingreso o índice per cápita. Debería haber una mayor índice de Gini. Sí, totalmente. Lo que pasa es que, como usted decía, el dinero está concentrado en muy pocas manos. El aeropuerto de Liberia no se hizo para beneficiar al pueblo guanacasteco, se hizo para beneficiar y atraer grandes empresas turísticas. La mayoría de ellas ni siquiera tienen que repatriar el capital, porque la mayoría de ellas incluso reciben los pagos en sus propios países, ni siquiera es aquí donde lo reciben. Entonces, hasta ni siquiera impuestos paga ese dinero, y ese turista que llega acá, cae el turista, y el turista pagó su servicio, pero desde allá. Sí. Viene con todo prepago. ¿Me entiende? Entonces, y todo esto es parte. Si yo no di muchos ejemplos ahora, precisamente es porque, como dije, esto es un fenómeno muy complejo, tiene muchísimos tentáculos. Y en el caso, para ser moderado, para no ser muy amarillista, yo soy el que quiere ponga un poco de sabor a esto. Permítame una pausa, Marco, porque la otra parte del asunto es que me decía por ahí una vez una vieja amiga, Marilos Alfaro: Carlos, porque ustedes los comunicadores solo critican y denuncian y destapan las cosas, pero nunca ofrecen soluciones. Dicho sea de paso, ella era miembro de la junta directiva de la Caja, sí, de la Caja cuando se hizo el préstamo a la nación. Bueno, vamos a ir a la pausa para que luego usted me diga cuál puede ser una solución al tema de la violencia estructural que nos puede llevar como país a la quiebra o a una implosión social, que creo que es lo que estamos empezando a vivir, ¿verdad? O totalmente pues a una destrucción como tal de sociedad. Pero eso lo vamos a ver después de la pausa comercial. En este mes de octubre celebramos a la persona adulta mayor. Por eso tendremos muchas actividades como bailes, bingos, cimarrona, mascaradas y muchas más. Este gobierno local les invita a todas las personas adultas mayores, a sus familias, amigos y a toda su red de apoyo a que participe en cada una de las actividades que tenemos programadas para este mes de octubre. No se pierda, visiten nuestras redes sociales y ahí pueden consultar los días, las horas para que puedan acercarse a esta oferta programática. ¡Los esperamos! Estamos analizando el día de hoy la violencia estructural, qué es y cómo puede afectar una sociedad como la costarricense y qué influencias tiene en materia de inseguridad. Bueno, Marco, ya establecimos qué es violencia estructural, entendiéndola como aquel andamiaje del Estado que protege y favorece los sectores privilegiados y que pues desfavorece, ¿verdad?, o en detrimento de lo que pueda causar a los sectores más desposeídos de una sociedad. Dimos ejemplos de cómo esto nos puede afectar, ¿verdad? Cómo esto genera pobreza, injusta distribución de riqueza y desigualdad, que son cosas distintas, aunque se confunden y se parecen mucho. Pero bueno, aparte de quejarnos y de denunciar lo que esto es, y que hicimos la aclaración, esto no es un tema ideológico, pasa en el capitalismo como en el socialismo, tanto en países de izquierda como derecha, democráticos o totalitarios. La gran pregunta es, ¿qué se puede hacer para evitarlo o para minorarlo a una expresión, digamos que un poco ética y moral? Siendo realistas de que difícilmente esto llegue a desaparecer, pero ¿qué se podría hacer como sociedad? ¿Qué podría hacer un pueblo como el de Costa Rica para mitigar los embates de la violencia estructural? Lamentablemente estás haciendo una pregunta muy difícil de contestar. No sé si fue Eric Fromm el que escribió la frase que dice que para obtener un nuevo hombre tenemos que crear una nueva sociedad. No podemos partir de una sociedad podrida, producir un hombre sano. Con hombre me refiero al género humano. En ese sentido,
el hecho de qué podemos hacer como sociedad, es muy poco, lamentablemente, lo que te tengo que responder. ¿Por qué? Porque precisamente se nos ha robotizado, se nos ha adoctrinado indirectamente dentro de un contexto como el hecho de que creamos que estamos en un país pacífico, en un país ecológico, en un país de paz, en un país, ¿cómo se llama?, democrático. Y todo eso son puros bluff. Todo eso es falso. Si lo vemos en el fondo y objetivamente, todo eso es falso. Para mí, un posible cambio podría suscitarse desde el momento en que realmente se empiece a agarrar a la niñez a tomar conciencia de un fenómeno como ese, o sea, que los empecemos a educar dentro de un escenario para que tomen conciencia durante todo su proceso de crecimiento y formación de lo que es la violencia estructural y lo que significa para todos nosotros. Y eso obviamente comparado con lo que es buscar el bienestar común de la sociedad, el de todos. Y eso es un reto nada fácil. Nada fácil. Esperar, por ejemplo, que digamos que en 10 años vamos a solucionar lo que tenemos porque lo vamos a cambiar, eso es utópico. O sea, es bonito pensarlo, es bonito soñarlo, pero que vaya a ser realidad es otra historia. Es otra historia, lamentablemente, y con esto no es que esté jugando pesimista, porque para mí entre pesimismo y realismo hay un abismo de distancia. Hay que ver las cosas tan negras como son. No podemos verlas a medias tintas. No podemos ver una cosa gris cuando en realidad en el fondo es negra. Ni tampoco gris cuando en realidad en el fondo es blanca. O la vemos negra o la vemos blanca. Pero generalmente, Marco, los problemas de una sociedad se enfrentan y se le empiezan a buscar solución, también aplicando un poco de filosofía. Primero, cuando se detectan. Segundo, cuando se denuncian. Tercero, cuando se forma opinión de esa problemática. Y cuarto, cuando se concientiza al ciudadano para que eventualmente el ciudadano pues vea aquello como tal y busque soluciones o acciones que lo lleven a una solución, ¿verdad? Ya sea a través de la política o ya sea a través de la organización social o simplemente como opinión pública. Aquí viene una pregunta, bueno, ¿por qué este ha sido un tema tan desconocido? ¿Por qué yo nunca nadie en Costa Rica he escuchado hablar de violencia estructural? Creo que excepto entre nosotros, ¿verdad? Busque usted en la bibliografía en internet cuántos documentos encuentra de investigaciones hechas en Costa Rica o de manuales en las que se menciona el tema. Violencia estructural. ¿Es que acaso se consigue como un tabú o como un tema populista? No, todo lo contrario, Carlos. Es porque intencional. Ni a los grupos de izquierda he escuchado yo en Costa Rica es intencional. De violencia estructural, ¿verdad? Aunque lo hagan entrever. Los sindicalistas tampoco los he escuchado, ¿verdad? O sea, se quejan en la parte fáctica, cuando ellos llegan y te presentan un caso, uno dice violencia estructural, pero no lo definen como tal, ¿verdad? Es que miren, nos pasó esto, nos hicieron aquello y fuimos al tribunal y resolvieron esto y la sala resolvió aquello, vamos a ir a nivel internacional porque en el Estado es una barbaridad, se les respetan los derechos humanos y la Constitución. Volvemos. Y yo mentalmente me digo, vaya, cuando este señor me está diciendo a mí que el Estado no le soluciona su problema y que él considera que le están violando un derecho constitucional y un derecho humano, qué mejor ejemplo que un caso de violencia estructural. Y si eso no es violencia estructural, ¿qué es? Pero no lo definen, no lo dicen. Carlos, partamos de una cosa importante que tal vez no se ha dicho. La violencia estructural no está solamente entronada en el Estado como tal. La misma realidad de los sindicatos nuestros es un claro ejemplo de cómo un grupo que logra tomar el poder de un sindicato ejerce políticas y ejerce presión en su propio beneficio. Te entiendo, pero recordar que Estado implica lo público y lo privado, ¿verdad? Gobierno sí es lo que es solo público, ¿verdad? El sindicato es parte del Estado como tal, ¿verdad? Las asociaciones son parte del Estado como tal.
las organizaciones desde el ala privada, formales, privadas o públicas, siempre y cuando sean parte del formalismo. Es más, parte de la sociedad civil pueden considerarse como parte del Estado, ¿verdad? Entendamos como gobierno, pues lo que sí ya es propio de la administración pública, ¿verdad? Yo te lo digo porque yo el otro día le decía a un sindicalista, mira, es que ustedes hablan y hablan y hablan de que tienen los salarios estancados y tienen las pensiones estancadas, y tienen toda la razón desde hace 10 años. Hay ciertos sectores ahí que ganan muy poquito, que se les ha hecho ajustes salariales, pero yo les digo, señores, ustedes no deben venir esto. Ustedes no se percataron que cuando empezó a crecer la deuda pública, sobre todo la deuda externa en el país, esto iba a pasar. ¿Por qué no lo dijeron? ¿Por qué no lo denunciaron en aquel momento? Y al respecto no me respondieron nada, ¿verdad? Y entonces uno se dice, pero ¿por qué así? Qué extraño, qué raro, ¿verdad? En fin, este es un tema complejo, el tema de la violencia estructural, y repito, eso no solo es en Costa Rica, en todas partes del mundo es una situación similar, ¿verdad? Esto pasa en Estados Unidos, como pasa en la Unión Soviética, como pasa en China, como ocurre en Japón, como sea en África, en Sudamérica, en Europa. Hay países, Marco, porque hay que ser justos, yo nunca viajo, pero me han contado que viajan, tengo amigos que viajan todos los meses, vecinos que viajan todos los meses. Un vecino me decía, mira, vengo llegando de los países de la cortina, los que eran de la cortina ayer, ¿verdad? Y me dicen que ahí la violencia estructural es casi reducida a la mínima expresión, prácticamente no existe. O sea que hay un desarrollo y una igualdad social muy fuerte. Entendamos por los países de la cortina de hierro, aquellos países que antes formaban parte de la Unión Soviética, pero que no eran la Unión Soviética, eran los países pequeños que estaban, ¿verdad?, entre Europa y la Unión Soviética, que la Unión Soviética había creado para defenderse de un ataque de Occidente. Me dicen que ahí está muy bien. Ahora hablábamos de Noruega, Suecia, Finlandia y Países Bajos, Holanda. Ahí está muy bien. Sobre todo Noruega. En Noruega incluso Canadá tiene un sistema de desarrollo social. Por ahí que está Silvi, que es canadiense. Canadá tiene un sistema de desarrollo social envidiable que Costa Rica podría copiar. No sé si es Suecia, creo que es Suecia, que tiene un sistema educativo, que el otro día me hablaba doña Gloria Bejarano, y Finlandia también, que es interesante, podríamos estudiarlo en Costa Rica, ¿verdad? O sea, hay niveles, eso sí, Marco, de violencia estructural, no podemos decir que no. Hay niveles y hay unos países donde esto nos golpea más que a otros. En Costa Rica, desde que desapareció la Guerra Fría, en los 90, esto se agravó, estamos claros, ¿verdad? Se agravó a una máxima expresión. Marco, estamos en el cierre del espacio, tenemos que cerrar con un mensaje. ¿Cuál es el tuyo? Bueno, el mensaje mío es, yo sigo creyendo que como ciudadanos hay una responsabilidad, así como tenemos derechos, igualmente tenemos obligaciones. Y la principal obligación que tenemos para con la patria es precisamente actuar cívicamente, buscando el interés de la patria y de la comunidad costarricense. Y en ese sentido, eso nos invoca a que nos tratemos de educar en un tema como este, conocerlo a profundidad y empezar a actuar con miras a ver cómo aportamos un granito de arena con nuestros actos a que esto vaya desapareciendo. Sí, yo le agregaría ese mensaje, Marquitos, que las universidades públicas y privadas como centros de estudio y de un pensamiento universal deben de tocar estos y otros temas sin ambajes y sin complejos, ¿verdad?, con una amplitud, una apertura mental. No estamos hablando de nada malo ni de nada negativo, y que esto no se ve tampoco que estamos en contra de los sectores productivos, pues somos parte de ellos. Sería como dispararnos en los pies, ¿verdad? Este es un programa privado, ¿verdad? Televisivo. No se trata de eso. Lo que se trata es
Eso sí, de buscar un equilibrio, un status quo, ¿verdad? En cuanto a distribución de riqueza, en cuanto a justicia social. Cuando nos percatamos de que un país llega a los niveles de inseguridad como Costa Rica, cuando vemos esa implosión social que se está dando, cuando nos percatamos de que podemos guardar a 10, 15 mil, perdónenme la expresión de guardar, pero 10, 15 mil delincuentes, y podríamos encarcelar a 60 mil más o 100 mil más, y entre más encarcelando más aparecen, es porque algo no anda bien dentro de la sociedad. Y hay que empezar a buscar que ese sea algo, ¿verdad? Porque si hacen falta leyes más duras, si hacen falta más policías, ¿verdad? O más agentes del organismo de investigación judicial, wow, no, ¿por qué no? Hasta volver a mirar a que son del ejército, pero ¿qué pasa dentro de la sociedad que está generando tanta inseguridad? ¿Por qué tanta gente se casa con la inseguridad? ¿Por qué tanta gente gusta y ve con buenos ojos la delincuencia y la violencia? A tal punto de que ahora los niños en algunas partes de este país juegan de que soy sicario. No sé si viste por ahí la toma de un canal de televisión, en una provincia, en un litoral, ¿verdad? Me monto en una bicicleta y pum, 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 estoy jugando que soy sicario. Y papá y mamá desmorecidos de la risa. Por el amor de Dios. De hecho, se pasan todo el día viendo telenovelas de narcos. ¿Qué tienen papá y mamá en la cabeza? Yo puedo entender que el niño se equivoque, pero papá y mamá no les pueden orientar de que eso es vergonzoso jugar así, o que eso me atraiga, o porque se les atrae la atención hacia eso. Pero es que si les pagan $70,000 por ir a matar a una persona, ¿verdad? Es que también es mucho dinero, ¿verdad? En un país donde se gana muy poco o donde no se consigue trabajo. En fin, hay que buscar un punto de equilibrio entre producción, riqueza, versus distribución de esa riqueza, versus mejoramiento de un índice de Gini, entendido esto como lo que yo voy a captar de ingresos como ciudadano, como parte de la riqueza que genera ese país, porque una cosa es lo que yo podría captar, ¿verdad?, como ingreso per cápita, y otra cosa es realmente lo que llega a mi bolsillo como ingreso real, que es un índice de Gini. Es ahí donde yo creo que tenemos que llegar a ese punto de equilibrio y hablar con amplitud y con franqueza de estas cosas, también con los sectores productivos, ¿verdad? ¿Qué les afecta? ¿Qué les perjudica? ¿Qué les preocupa? ¿Verdad? ¿Qué pasa en Costa Rica en nuestro modelo económico? Pareciera que es tan desigual y que esto pues conlleva sin duda alguna a utilizar el modelo de la violencia estructural. Marco, muchas gracias por compartir, por sacar un rato y a Silvi, ¿verdad?, del tiempo de ustedes para compartir con nosotros sobre estos conceptos y poder ilustrar a todos los costarricenses. No, gracias a vos, Carlos, por la oportunidad y bueno, gracias a todos ustedes por habernos escuchado. Recuerden que hay repetición de este espacio los sábados y domingos de 5 a 6 de la tarde por su canal preferido de Teleplus. Gracias y que tengan una feliz noche. En este mes de octubre celebramos a la persona adulta mayor. Por eso tendremos muchas actividades como bailes, bingos, cimarrona, mascaradas y muchas más. Este gobierno local les invita a todas las personas adultas mayores, a sus familias, amigos y a toda su red de apoyo a que participe en cada una de las actividades que tenemos programadas para este mes de octubre. No se pierda, visiten nuestras redes sociales y ahí pueden consultar los días, las horas para que puedan acercarse a esta oferta programática. ¡Los esperamos! Hemos llegado al final de un encuentro más con la realidad de nuestro país. Su cita es todos los jueves de 6 a 7 de la noche, los sábados y domingos desde las 5 hasta las 6 de la tarde por su canal preferido. ¡Te esperamos!